No era un derrumbe, era algo vivo. Me despertó un zumbido agudo, penetrante, una vibración constante que me atravesaba los huesos, y al abrir los ojos, todavía atrapado por los últimos fragmentos del sueño, sentí como la litera temblaba bajo mi cuerpo. Durante un instante creí que era otro de esos temblores superficiales, habituales en las zonas de extracción, una sacudida sin importancia que no afectaría a las plataformas ni al sistema de ventilación, pero entonces escuché como los armarios metálicos se deslizaban con un chirrido largo por el suelo de la caravana, como las herramientas caían de los soportes y como las luces de emergencia comenzaban a parpadear. Me levanté a tientas, tambaleándome mientras el piso se mecía con una cadencia irregular, y tomé la radio del panel de control esperando escuchar las voces de los demás técnicos o alguna instrucción del supervisor de turno, pero lo único que salió del altavoz fue una especie de gorgoteo grave, una frecuencia distorsionada que parecía venir del fondo de una garganta más parecida al rugido de una criatura que al zumbido estático de una máquina. Salí al exterior, arrastrando la linterna sin encender aún, y me detuve en seco al ver el cielo sobre mí, una noche sin luna, cubierta por nubes bajas y gruesas, que parecían aplastar el desierto hasta fundirlo con la roca, y en medio de esa penumbra solo brillaban los puntos rojos intermitentes de los sensores sísmicos, parpadeando como si registraran el paso de algo demasiado grande, horadando la tierra como si buscara salir. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Entonces, un sonido sordo, que se parecía como si la tierra estuviera siendo devorada desde dentro, y uno de los módulos de descanso donde dormían 3 operarios, comenzó a deslizarse lentamente hacia un lado, primero como si estuviera siendo empujado por el viento, y luego, de forma repentina, fue succionado hacia abajo con una violencia que hizo volar los paneles solares como hojas secas y lo precipitó al interior de una grieta que no estaba allí la noche anterior. Me quedé quieto con la linterna aún apagada, observando cómo la tierra se abría con lentitud, dejando a su paso nada más que silencio, que absorbía incluso el eco de mis propios pensamientos. Encendí la linterna, no para ver, sino para recordar que estaba vivo, que no formaba parte aún de esa oscuridad creciente que parecía filtrarse entre los contenedores y las rocas, mientras el haz de luz se deslizaba por la superficie irregular del campamento. Vi que no era el único que había salido, otros 3 hombres estaban de pie, inmóviles, mirando en dirección a la grieta con el mismo espanto contenido en sus rostros. El descenso fue más lento de lo habitual, porque ninguno de nosotros deseaba realmente bajar, ninguno de los 3, ni Choi ni Ramírez ni yo, pero teníamos órdenes, y además, la superficie ya no era más segura, la grieta había desaparecido casi por completo, dejando a su paso una leve hendidura, una cicatriz cubierta por polvo rojizo, y aunque los sensores seguían marcando movimiento, en la pantalla se interpretaba como inestabilidad térmica o deslizamiento secundario, todos sabíamos que no era cierto, que algo había succionado ese módulo entero como si nada. Mientras bajábamos, el aire se volvía más denso, más húmedo, cargado con una vibración baja que no se podía escuchar, pero sí sentir en los huesos, y cuando por fin las compuertas se abrieron, encendimos nuestras linternas y caminamos lentamente hacia el túnel oeste, el que bordeaba el sistema de ventilación derrumbado, el más cercano al epicentro del suceso, y a cada paso sentía como mis botas crujían sobre fragmentos de roca suelta, pero también sobre otras cosas, cables retorcidos como nervios arrancados, trozos de metal doblados como si hubieran sido masticados, y marcas profundas en las paredes, no simples grietas del derrumbe, sino surcos largos, paralelos, equidistantes, como si algo hubiese trepado por la roca vertical con una facilidad absurda, dejando tras de sí líneas que no podían haber sido hechas por herramientas humanas, eran demasiado precisas, demasiado orgánicas, como las garras de una bestia. Choi se detuvo el primero, apuntando con su linterna hacia un punto donde la roca mostraba un hundimiento que parecía casi una huella, una impresión deformada de algo con múltiples dedos, sin patrón simétrico, que se repetía a lo largo del túnel con una frecuencia desconcertante, como si la criatura, porque ya no usábamos otra palabra, hubiera caminado por allí no una vez, sino muchas, desplazándose con soltura en ambos sentidos, dejando tras de sí esas formas que se desvanecían lentamente con el polvo que aún caía desde el techo. Más adelante, Ramírez soltó un grito breve, apenas un jadeo, y al acercarnos lo vimos agachado junto a una caja de herramientas industrial, que normalmente requería al menos 2 hombres para moverla, pero que ahora yacía volcada, con su contenido disperso por el suelo, y las llaves, las tenazas, los tubos de acero, todo estaba torcido, deformado,
Algunas piezas estaban incrustadas en la pared, y otras parecían haber sido aplastadas por algo con un peso descomunal, dejando una forma cóncava. Avanzamos, y el aire se volvió más espeso, cargado con un olor que no podía describirse fácilmente, una mezcla de humedad antigua, como la que se encuentra en cuevas no exploradas, con un hedor dulzón, biológico, como el que emana de la carne encerrada demasiado tiempo, y entonces nuestras linternas empezaron a fallar de forma intermitente, como si algo estuviera interfiriendo, una presencia que afectaba a la electricidad, la orientación, incluso el sentido del tiempo, porque los relojes marcaban horas distintas, los dispositivos fallaban sin razón y las baterías perdían carga a toda velocidad. No nos habíamos separado mucho, apenas unos cuantos metros, una distancia prudente según el protocolo de inspección en túneles inestables, y aún así, bastó ese pequeño desvío, para que todo se desmoronara sin que pudiéramos hacer nada, porque fue tan rápido y tan sutil que, por un instante, no comprendimos que Ramírez ya no estaba allí con nosotros, que su voz, que un segundo antes había sonado en el eco del túnel mientras examinaba una línea de ventilación fracturada, se había apagado de repente. Estábamos cruzando una zona donde el túnel principal se dividía en dos, uno que descendía hacia una vieja galería clausurada por desuso y otro que bordeaba un pozo de desagüe con filtraciones frecuentes, y aunque el paso estaba limitado por una señal luminosa que advertía del peligro de derrumbes, él había insistido en echar un vistazo rápido, solo unos pasos, decía, solo para comprobar si el derrumbe no había afectado el generador auxiliar que, según los planos, seguía en esa dirección, y nosotros nos opusimos. Le dejamos avanzar, linterna en mano, con su equipo al hombro, mientras nosotros revisábamos el mapa digital. La linterna fue lo primero que vimos, o mejor dicho, lo que vimos cuando ya era demasiado tarde para intervenir, porque un segundo estaba iluminando la pared del fondo con su haz blanco tembloroso, y al siguiente se desplomó al suelo con un sonido sordo que rebotó en las paredes, y luego, solo silencio, un silencio absoluto, sin gritos, sin pasos, sin el menor indicio de lucha, como si nuestro compañero hubiera dejado de existir en un parpadeo. Corrimos hacia la bifurcación con las linternas, con el corazón golpeando el interior del pecho sin control. Lo único que encontramos fue la linterna aún parpadeando sobre el polvo del suelo, y a su lado había una mancha oscura, densa, pegajosa, como una secreción orgánica expulsada por un cuerpo y que se adhería a la piedra con una insistencia inquietante, como si tuviera voluntad propia. Choi le llamó al principio con voz firme, luego más bajo, y lo repitió 2 veces más antes de quedarse callado, con la linterna apuntando hacia la oscuridad del pasillo lateral, y yo permanecí inmóvil unos segundos, observando el lugar donde debería haber habido algún resto, un casco, una huella, una señal de forcejeo, pero allí no había nada, solo esa linterna. Nos miramos con una mezcla de incredulidad y miedo. Me senté sobre una tubería caída, con los hombros tensos y el pulso aún agitado. Saqué el transceptor portátil de la mochila auxiliar, lo encendí con manos temblorosas y marqué el canal de emergencia interna, el mismo que habíamos usado durante simulacros, durante inspecciones rutinarias, o cuando alguien se lesionaba al manipular maquinaria pesada, ese canal que hasta hacía unas horas estaba saturado de bromas, voces monótonas, códigos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Alfanuméricos y repeticiones mecánicas, pero que ahora respondía con un murmullo que se arrastraba por las ondas, vibrando en una frecuencia que generaba una resonancia grave, que no se escuchaba sino que se sentía en el cuerpo. Intenté 3 veces más, primero hablando en tono firme, usando las palabras clave del protocolo, repitiendo nuestra ubicación aproximada, el nombre de Ramírez, el estado del equipo, pero no hubo respuesta, ni siquiera un eco distante de la estación central, ningún sonido familiar, solo aquel zumbido intermitente. Mi compañero me miraba sin hablar, sujetando su linterna con ambas manos como si fuera un arma, y se acercó lo suficiente para oír ese rumor extraño, y aunque no dijo nada, vi como sus labios se tensaban, como su piel se erizaba bajo el cuello de la chaqueta, y comprendí que él también lo sentía, que algo que estaba usando nuestra propia tecnología como su medio de expresión. Probé otros canales, pasé por las frecuencias abiertas, por las de mantenimiento, por la del supervisor general, incluso por las frecuencias del viejo sistema analógico que nadie usaba desde hacía meses, pero todas, absolutamente todas, estaban contaminadas por esa vibración sorda, animal, que parecía generarse dentro del mismo subsuelo,
como si algo bajo nuestros pies estuviera emitiéndola con una inteligencia extraña que no necesitaba palabras porque hablaba directamente a esa parte del cerebro que no razona ni evalúa, sino que reacciona, que decide si correr o paralizarse, que nos grita que huyamos aunque no sepamos hacia dónde. Apagué la radio, guardé el equipo en silencio, evitando mirar a Choi, que ya había comprendido lo mismo que yo, que estábamos aislados, completamente, que el mundo exterior ya no nos escuchaba. El silencio se volvió insoportable, no porque fuera absoluto, sino porque cada sonido se desplazaba con voluntad propia por las paredes del túnel, como si la vibración de la piedra no respondiera ya a nuestras pisadas, sino a algo que se movía a una velocidad distinta, y en medio de esa atmósfera sofocante, decidimos que era momento de subir, de salir de allí, aunque tuviéramos que romper el protocolo. Avanzamos a paso rápido, intentando no tropezar con los fragmentos de equipo caídos, con las tuberías arrancadas de cuajo, con los soportes doblados, y al llegar al núcleo central del nivel 2, donde debía estar el ascensor de servicio que nos conectaba directamente con la superficie, notamos de inmediato que algo no encajaba, no solo por la oscuridad, sino por la quietud excesiva del módulo, por la forma en que la cabina reposaba perfectamente alineada con el marco, sin emitir los ruidos típicos de suspensión, sin mostrar la luz azul del panel de acceso, sin siquiera vibrar. Me adelanté sin pensarlo demasiado, pulsé el botón y esperé a escuchar el zumbido del motor, pero no hubo nada, absolutamente nada, ni siquiera una señal de error en el sistema auxiliar, y al abrir el panel con el destornillador, lo comprendí al instante, porque los cables ya no estaban, ni cortados con precisión como haría un saboteador, ni quemados como en un cortocircuito, sino arrancados con violencia, con furia, con una fuerza que había tirado de ellos hasta arrancarlos de raíz, dejando hilos de cobre retorcidos como nervios expuestos. Lo más inquietante eran las marcas que cubrían los bordes de la caja, surcos irregulares, profundos, curvos, que parecían haber sido hechos con garras, pero no de un animal salvaje, sino de algo que entendía cómo romper sin destruir del todo, que sabía dónde atacar, que desgarrar primero, que dejar intacto para que el sistema aparentara estar bien, como si esa inteligencia primitiva hubiera evolucionado en las entrañas de la Tierra, aprendiendo a detectar la energía, a seguir el calor, a oler el movimiento eléctrico de las máquinas, y a inutilizarlas sin que nadie lo notara hasta que fuera demasiado tarde. Mi compañero se acercó por detrás, miró el panel con la linterna en alto, y no dijo nada, solo respiró por la nariz con fuerza, y después señaló el techo con la barbilla. Dirigí mi foco hacia las placas metálicas que cubrían el hueco de ascenso, y fue entonces cuando vi las sombras delgadas, largas, como si fueran prolongaciones de una criatura que se había fusionado con la estructura moviéndose entre las paredes. Intentamos acceder al sistema manual, girar las válvulas de emergencia, activar los motores secundarios, incluso conectar el generador portátil a la consola de control, pero nada funcionaba, como si todos los caminos hacia la superficie hubieran sido cerrados deliberadamente. Nos quedamos allí unos minutos, inmóviles, sin saber si correr, si buscar otro ascensor, si encerrarnos en algún módulo seguro, pero sabíamos que no había zonas seguras, que no quedaban rutas viables hacia arriba, lo único que quedaba era avanzar. Fue tan repentino como inevitable, todo comenzó con una vibración apenas perceptible, un sonido que no llegó por el aire, sino por la piedra, por las vigas, por las estructuras oxidadas que sostenían el túnel desde hacía décadas, como si el suelo hubiera exhalado de pronto un aliento contenido durante siglos, anunciando no su presencia, sino su despertar, o peor aún, su decisión de mostrarse. Estábamos aún cerca del ascensor inutilizado, revisando las conexiones eléctricas con una mezcla de obstinación y desesperación, cuando sentí como la barra de acero que sujetaba con ambas manos comenzaba a vibrar levemente, con un ritmo grave, casi musical, que sonaba en mi pecho, y al alzar la vista vi como el polvo suspendido en el aire comenzaba a moverse en círculos lentos, como si una corriente hubiese nacido bajo nuestros pies. Entonces lo oímos, y nada de lo que habíamos experimentado hasta ese momento se le comparaba, porque lo que emergió del fondo de la tierra no era un sonido, ni un gruñido, ni un rugido en el sentido convencional, sino una mezcla espesa de todos ellos, un lamento cavernoso, una emisión gutural que vibró en las paredes como si la roca misma la repitiera. Las vigas comenzaron a crujir, primero con gemidos largos, como si algo enorme se deslizara sobre ellas desde una gran distancia, y luego con estallidos secos, deformándose bajo una presión que no sabíamos si venía desde arriba o desde abajo, y fue entonces cuando las luces comenzaron a titilar, una a una,
sin orden aparente, y cuando la última luz parpadeó 3 veces y se apagó con un chasquido seco, la oscuridad que nos envolvió no fue solo ausencia de visión, fue la entrada a otro estado. Fue como si hubiéramos cruzado un umbral que nos separaba definitivamente de cualquier posibilidad de retorno. Todo quedó en tinieblas, salvo por las linternas que aún sosteníamos, y aún así, su luz parecía más débil, más tenue, como si la criatura absorbiera también la energía circundante, como si la luz la irritara o la alimentara, o ambas cosas a la vez. Choi se apoyó contra una pared, jadeando, con la mirada clavada en la negrura del pasillo que descendía hacia el nivel inferior, y aunque no hablaba, podía ver en sus ojos la misma comprensión que me oprimía el pecho. No podíamos seguir allí, no porque el lugar fuera peligroso, sino porque el lugar se había convertido en algo más, en un espacio tomado por una criatura que reconocía nuestras pisadas, nuestras voces, nuestros sistemas, y que ahora se desplazaba por los mismos túneles que habíamos construido, como si el metal, el hormigón y la roca no fueran obstáculos sino conductos preparados para que su cuerpo se moviera. Corrimos sin hablar, sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en avanzar, en mantenernos en movimiento, en alejarnos de aquel rugido que seguía retumbando en nuestros huesos incluso después de haber cesado, como si su eco se hubiera adherido a las paredes del túnel y se desplazara con nosotros, como si supiera que no necesitaba apurarse, que nuestra desesperación solo acortaría el camino hacia su encuentro, pero aún así, corrimos, por instinto, por miedo, y lo hicimos en silencio, como animales acosados, mientras los haces temblorosos de nuestras linternas buscaban un camino entre sombras cada vez más densas, cada vez más orgánicas, como si la oscuridad misma se hubiera vuelto una sustancia maleable, viva, contaminada por la presencia de aquello que nos seguía. Conocía los túneles de servicio mejor que nadie, no porque fueran parte de mi formación, sino porque los había recorrido cientos de veces durante inspecciones, mantenimientos, sustituciones de cableado, limpiezas programadas, y en todos esos trayectos había memorizado sus ramificaciones, sus pasadizos estrechos, sus atajos mal señalizados y sus bifurcaciones sin salida, no porque los necesitara entonces, sino porque tenía esa costumbre obsesiva de trazar mapas mentales de cada estructura en la que trabajaba. Giramos a la izquierda en el viejo pasillo que bordeaba la galería de agua, un tramo abandonado que solo se usaba en caso de inundación, y luego descendimos por una escalinata metálica que crujía con cada paso, y que se abría hacia un corredor tan estrecho que tuvimos que inclinarnos para cruzarlo, y aún así, no detuve el paso, porque sabía que detenerse era condenarse, y mi compañero lo sabía también, porque ya no importaba si la ruta conducía a la superficie o a una trampa más profunda, solo importaba que nos alejara de aquello que se movía tras nosotros sin necesidad de correr, sin mostrarse, sin emitir un solo sonido. A cada giro dejábamos atrás herramientas abandonadas, paneles medio desmantelados, viejos sistemas de ventilación cubiertos de polvo mineral, y en cada uno de esos espacios sentíamos Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias, como si la mina hubiera esperado durante décadas este momento exacto, cómo hacerlo, como si cada uno de sus rincones olvidados hubiera sido diseñado para conducirnos lentamente hacia donde la criatura quería que estuviéramos, y aún así, yo seguía guiando, girando con precisión, eligiendo los túneles con más bifurcaciones, los que cruzaban con mayor frecuencia el trazado eléctrico, porque aún albergaba la esperanza de que alguna línea secundaria siguiera activa, de que alguna compuerta pudiera abrirse, de que algún sistema olvidado pudiera llevarnos de nuevo hacia arriba, hacia la luz, aunque ya no hubiera nadie esperándonos en la superficie. Pasamos por una zona donde la humedad era tan densa que se adhería a las linternas como una película viscosa, distorsionando la luz, y fue allí donde creí oírlo otra vez, no el rugido, sino algo más tenue, más cercano, un roce, un deslizamiento suave como si algo se arrastrara con suavidad, y entonces apreté el paso, empujé una compuerta oxidada, nos internamos en una ruta aún más estrecha, avanzamos así durante lo que pareció una hora, o un día. El aire cambió antes de que lo notáramos del todo, algo en su textura se volvió más densa, más aceitosa, como si en lugar de respirar oxígeno estuviéramos aspirando una mezcla espesa de vapor, azufre, y residuos volcánicos, y fue entonces cuando el olor nos golpeó de lleno, y no solo entraba por la nariz sino que se pegaba a la lengua, a los párpados, al revestimiento de la garganta, como si viniera de algo que había estado enterrado durante miles de años y acabara de emerger, no para respirar, sino para exhalar por primera vez su presencia sobre nosotros, para marcar con su hedor el territorio que ya consideraba suyo. Avanzábamos con la linterna temblando en la mano,
el sudor empapando la base del cuello y un zumbido constante en los oídos que no sabía si era producto del esfuerzo, del miedo o de la presión del entorno. Cuando doblamos un recodo en dirección a la galería de dinamita, una sección olvidada del complejo, apenas señalada en los mapas, una estructura reforzada con placas viejas que ya no cumplían ninguna función salvo la de almacenar detonadores inactivos, sacos de nitrato endurecido y cajas metálicas corroídas por el tiempo, y al girar, al alumbrar el pasillo con la luz del foco frontal, lo vimos, o más bien lo descubrimos, porque su figura no destacaba del entorno, era parte de él, un bulto encogido entre dos armarios industriales, una masa humana arrodillada, inmóvil, cubierta por capas de polvo y sudor que lo hacían parecer más una figura abandonada que un ser vivo, hasta que se movió, apenas un temblor en los dedos, un giro mínimo de la cabeza, y comprendimos que seguía con vida, atrapado en un estado que no sabíamos si era miedo, ataque de nervios o ambas cosas mezcladas. Me acerqué primero, con la linterna y la voz baja, porque temía que cualquier sonido abrupto activara algo en él, como si sus nervios estuvieran tan tensos que pudieran romperse hablando de manera normal, y cuando estuve a 1 metro de distancia, vi su rostro, sus ojos estaban completamente abiertos, desorbitados, fijos en un punto, como si siguiera viendo algo que ya no estaba allí, o peor aún, como si ese algo siguiera presente pero nosotros aún no lo habíamos notado, y entonces, sin mover los labios, con una voz que no parecía salir de su garganta sino de una zona profunda del pecho, dijo, olfateó, pero no me vio, me olfateó, estaba tan cerca. No entendimos del todo, al menos no en ese momento, porque su voz era apenas un murmullo, pero la repetición de la palabra olfateó nos atravesó con una precisión quirúrgica, porque ese verbo, esa acción tan sencilla y común, en ese contexto y en ese tono, adquiría un matiz diferente, como si la criatura no solo cazara por sonido, ni por vibraciones, sino que pudiera detectar a través de su olfato lo que nosotros éramos incapaces de ocultar, el miedo, el calor corporal, la respiración contenida, los rastros de adrenalina en el sudor, y el hecho de que lo hubiera olfateado y no lo hubiera visto significaba que la criatura tenía reglas, patrones, quizá limitaciones, pero también se había acercado tanto que nos asustó más que cualquier ataque directo, porque solo estaba ese hombre arrodillado, con la mirada perdida y el cuerpo entero empapado de un olor que no era suyo, sino de la criatura. Choi dio un paso atrás, tapándose la boca con el antebrazo, y no porque el hedor fuera insoportable en un sentido físico, sino porque había algo más, algo que no podía explicarse en términos químicos, un componente emocional o psicológico adherido al azufre, como si ese olor cargara también una vibración antigua, una especie, una advertencia que se filtraba por las fosas nasales directamente al sistema nervioso, obligando al cuerpo a sentir lo que la mente aún no entendía, y comprendimos, que estábamos cerca, muy cerca, no de la criatura en sí quizá, pero sí de uno de sus nidos, de una zona que frecuentaba o que usaba como corredor, porque el ambiente mismo había cambiado, la presión era otra, la temperatura había subido levemente a pesar de la profundidad, y la estructura parecía encogerse, cerrarse en torno a nosotros. Intentamos levantar al operario, pero su cuerpo no respondía, sus músculos parecían haber perdido el control, y lo único que logramos fue moverlo unos centímetros sin que dejara de murmurar, repitiendo las mismas frases, una y otra vez, con la mirada perdida y los dientes castañeando, como si su cuerpo tratara de eliminar a través del temblor la memoria de lo que había sentido, y comprendimos, con una claridad que dolía, que ese hombre ya no se pondría bien, no del todo, que su mente había cruzado un umbral y que, aunque su cuerpo siguiera allí, él ya estaba atrapado en otro lugar, uno sin retorno, uno donde la criatura ya había dejado su marca. Fue como si el mundo se apagara de golpe, sin aviso, sin transición, que dejó nuestras linternas inútiles, forzamos los ojos para intentar ver algo en esa negrura que era más espesa, una oscuridad que no era solo ausencia de luz, sino una presencia activa, invasiva, como si se deslizara sobre nosotros con la intención de envolvernos, y entonces entendí que la criatura ya no acechaba desde la distancia, que estaba allí con nosotros, en la misma sala. El operario en shock de pronto se dejó de murmurar como si alguien le hubiera puesto una mano sobre la boca, y aunque no podía ver nada, lo sentí, lo percibí en la forma en que el aire cambió, como si algo enorme, muy pesado, hubiera descendido sin hacer el menor ruido, como si se hubiera descolgado con la misma suavidad con la que una araña baja por su hilo, sin alterar la estructura, y justo en ese momento, cuando pensaba que no podría ir peor, un golpe seco, brutal, sonó detrás de mí, seguido de un ruido húmedo, carnoso,
y de un alarido de dolor que llenó el túnel con un eco imposible de ignorar. Giré apenas a tiempo para ver, por primera vez, con la ayuda de una chispa eléctrica que saltó de un panel dañado, una fracción de segundo, un destello que lo congeló todo en una imagen imposible de olvidar, la silueta de aquello que nos perseguía, y durante ese instante eterno vi su forma, su tamaño descomunal que doblaba la altura de cualquier ser humano, su piel cubierta de una capa arenosa, terrosa, como si se hubiera formado en una mezcla de roca, hueso y barro fosilizado, y su cabeza, sí. Es que podía llamarse así, sin ojos, sin orificios visibles, solo una masa ósea ligeramente angulada, con hendiduras profundas que respiraban con lentitud, y vi también sus brazos, 4 al menos, de articulaciones invertidas y movimiento suave, y en el extremo de uno de ellos, aún clavadas en el torso de Choi, las garras, largas, curvadas, negras como el fondo del abismo, de más de 20 centímetros, atravesándolo, y al mismo tiempo lo alzaba en el aire, no con violencia sino con una calma abominable, como si estuviera examinando un objeto, como si su curiosidad fuera más fuerte que su hambre. El grito de Choi se cortó y su linterna cayó al suelo girando sobre sí misma, proyectando haces de luz intermitente que bailaban por las paredes y revelaban fragmentos de la criatura, y en esa luz vi también cómo la criatura dejaba caer su cuerpo como si ya no le interesara, y se giraba lentamente hacia mí, con el cuerpo entero, como si detectara mi posición por mi temperatura, por mi respiración entrecortada, por los latidos de mi corazón, y supe, con certeza que el siguiente sería yo. No pensé, simplemente me moví, mis piernas funcionaron por pura inercia, porque en ese momento lo único que pensaba era que si esa cosa daba otro paso más hacia mí, no habría túnel, ni grieta lo suficientemente profunda como para esconderme, y lo único que podía interponerse entre nosotros era la estructura de la mina, el entorno que habíamos horadado, sin imaginar que podría volverse contra nosotros. Corrí hacia la galería de dinamita, esa una reliquia de los primeros años del proyecto, clausurada por la empresa tras una serie de normativas de seguridad impuestas por una auditoría externa, pero algunos de nosotros sabíamos que aún quedaban cargas almacenadas en los compartimientos inferiores, dinamita vieja pero estable, protegida en cajas metálicas oxidadas que nadie se atrevía a tocar por miedo a que estallaran por el simple contacto. Corrí sin detenerme, sin pensar en el operario aún acurrucado contra la pared, sin mirar si la criatura me seguía. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Saqué el detonador manual de la caja auxiliar, el viejo modelo que funcionaba con un solo cable conductor y una bobina de retardo mecánico. No era sofisticado, ni preciso, pero no necesitaba precisión, solo impacto. Solo un derrumbe controlado que cayera justo en la sección intermedia del túnel, entre el cruce de mantenimiento y la línea de soporte que bastara para bloquear momentáneamente la galería, para cubrirla de escombros, y parar la persecución de aquello que ya nos había cazado. Coloqué la carga en el hueco de una junta reblandecida, rodeada por fracturas naturales provocadas por años de presión acumulada, conecté el cable con los dedos resbalando de sudor, con la boca apretada para no gritar, para no llamar su atención más de lo necesario, y en cuanto la carga quedó lista, retrocedí 3 pasos, presioné el detonador y el mundo volvió a temblar. Una onda sorda recorrió el túnel con violencia, derrumbó vigas, lanzó polvo caliente en todas direcciones, hizo vibrar los muros, y se tragó el eco de los pasos de la bestia bajo una avalancha de piedra, metal y silencio. Corrí sin mirar atrás, con la garganta ardiendo por el aire envenenado por el estallido, con la vista nublada por las partículas flotando en el aire, y cuando giré hacia la bifurcación secundaria, la que conectaba con el módulo de mantenimiento subterráneo, una zona estrecha pero reforzada, equipada con bancos, herramientas y un generador autónomo de ventilación, vi que la compuerta seguía abierta, apenas sostenida por uno de sus goznes superiores, como si alguien hubiera intentado cerrarla y no lo hubiera logrado del todo. Me lancé dentro, cayendo sobre los codos, cerrando la compuerta de un golpe seco con todo el peso del cuerpo, asegurándola con una barra oxidada. El módulo de mantenimiento era una cápsula de acero enterrada entre capas de roca, diseñada no como refugio sino como estación técnica para revisiones esporádicas, un espacio funcional que no prometía seguridad pero que en ese momento representaba el único punto donde respirar sin miedo inmediato a ser devorado, donde las sombras no se movían solas y donde la oscuridad, aunque persistente, era contenida por un sistema de luces de batería que parpadeaban.
Después de descansar un rato decidí moverme hacia la línea de carga donde se almacenaban partes mecánicas y donde había, al menos según los planos antiguos, una vía auxiliar que comunicaba con un conducto de ventilación vertical clausurado por riesgo de desplome, pero que yo había revisado meses antes y que, con suerte, podría conectarme con una salida olvidada, un respiradero que ascendía a más de 70 metros desde el lecho rocoso hasta una abertura protegida por placas móviles, una ruta peligrosa, estrecha, inestable y plagada de riesgos, pero era mejor que quedarme allí esperando a que la criatura me encontrara. Así que empecé a preparar una mochila, a revisar las herramientas que aún servían, a recargar la batería en los dispositivos útiles, y mientras lo hacía, sentí que algo dentro de mí se endurecía, no por falta de miedo, sino porque cuando ya has visto lo imposible, cuando ya has oído el rugido de algo que no debería existir, cuando ya has sentido sus garras hundirse en alguien a quien conocías, la única opción que queda para intentar sobrevivir es moverse, aunque sea en la dirección equivocada. La chimenea de ventilación se abría como la garganta de un animal fosilizado, un tubo vertical y oxidado que se perdía en la oscuridad con un diámetro apenas suficiente para permitir el paso de un adulto, revestido por placas corroídas y soportes que en otro tiempo sirvieron para fijar las rejillas del sistema de extracción, pero que ahora colgaban como costillas deformadas por el tiempo, por la humedad, por la presión del entorno que había comenzado a comerse los metales, y aún así, esa cavidad estrecha y empinada era la única salida, la única posibilidad de abandonar aquella zona maldita antes de que lo que se arrastraba bajo el suelo completara su ascenso y reclamara lo que quedaba. Cada metro que ganaba era una afirmación de esperanza, pero entonces ocurrió algo que no sabría explicar, un silencio nuevo, uno diferente al de los túneles, más absoluto, más denso, como si el aire hubiese sido succionado por completo de la cavidad, y al alzar la linterna hacia arriba, ya sin esperanza, solo con la obstinación de quien se niega a aceptar lo evidente, vi que las partículas de polvo habían dejado de caer, y en su lugar, comenzaban a subir, como si una corriente inversa se hubiera apoderado del pozo, como si la gravedad misma comenzara a inclinarse en la dirección equivocada. Entonces escuché el primer sonido, uno suave, apenas un roce, pero tan claro que no dejaba lugar a dudas, era el sonido de algo grande, algo que se deslizaba por la pared interior, algo que no descendía con pasos ni caía por su peso, sino que reptaba con movimientos fluidos, sin apresurarse, sin esfuerzo, con la seguridad de quien ha cazado en ese entorno durante generaciones, y comprendí que venía desde arriba, que ya estaba bajando, que el pozo había dejado de ser una vía de escape para... Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Convertirse en una vía de entrada, y que ahora transportaba su cuerpo, si es que podía llamarse cuerpo a esa masa de músculos y garras, con la misma facilidad con la que un gusano se desplaza dentro de la fruta. Retrocedí sin pensar, con las piernas tambaleantes, con la linterna aún apuntando hacia arriba, pero sabiendo que pronto no serviría de nada, que ni la luz, ni el metal, ni los pocos metros que me separaban de la compuerta serían suficientes si no actuaba ya, y me lancé hacia la puerta, cerrándola con un estruendo seco, bloqueándola con una barra de presión que chirrió al encajar en su lugar, y en ese momento, tras el eco de la compuerta cerrándose, escuché por última vez el sonido de algo que se dejaba caer, no con fuerza, sino con intención, con elegancia, sabiendo exactamente dónde estaba. No podía seguir corriendo, mi cuerpo ya estaba agotado, sabía que la criatura podía entrar en cualquier momento, que para ella las paredes no eran impedimento, y dentro de mí surgió una rabia que fue la que me llevó a idear una trampa, no como un plan brillante, no como una solución definitiva, sino como un acto reflejo de resistencia, nacida del instinto de acabar con lo que te ha estado cazando a ti. El generador térmico de emergencia aún funcionaba, medio cubierto de polvo y placas sueltas, un equipo viejo que no había sido usado desde las primeras perforaciones, pero que mantenía intacto su sistema de activación por combustión directa, una reliquia que podía alcanzar más de 80 grados en cuestión de minutos si se forzaban los ciclos, y a su lado, dispersos entre los restos de maquinaria inservible, había partes de motores, disipadores, placas calefactoras, núcleos de transmisión de calor que, combinados con aceite de perforación y los tubos metálicos del sistema de enfriamiento invertido, podían servir como una especie de trampa sensorial, una simulación de vida, un faro térmico en la oscuridad subterránea diseñado no para iluminar, sino para engañar, para atraer, para convertir el calor en un señuelo letal. Durante los últimos ataques, algo me había quedado claro, una constante que se repetía en cada aparición,
En cada emboscada, en cada desaparición, la criatura no nos veía, no en el sentido tradicional, no a través de ojos ni de visión adaptada a la oscuridad, sino que reaccionaba a algo más básico, más animal, como el movimiento, la vibración, el calor, especialmente el calor, porque era justo después de un esfuerzo físico, de un momento de tensión o sudoración, que el ataque se desencadenaba. Como si el cuerpo humano, al calentarse, se volviera visible para esa cosa, como si nuestras temperaturas fueran marcadores biológicos que delataban nuestra posición. Así que encendí el generador, no con suavidad ni con precisión, sino con violencia, girando las válvulas hasta el límite, conectando los tubos sin asegurar correctamente los sellos, improvisando una red de cableado que uniera los restos de maquinaria con el disipador principal, colocando las fuentes de calor a lo largo del túnel en una formación curva que obligara a la criatura a desviarse, a rodear, a acercarse desde el ángulo donde tendría menos visibilidad, si es que podía tener algo parecido a visión, y rocié el suelo con aceite, una película delgada pero lo suficientemente inflamable como para provocar una llamarada repentina si la temperatura alcanzaba el umbral adecuado, mientras mi corazón golpeaba cada vez más rápido, mientras el sudor resbalaba por mi cuello y la respiración se volvía más irregular, por el pensamiento constante, punzante, paralizante, de que aquello podía no funcionar, de que podía estar, en ese preciso instante, caminando hacia mí, arrastrándose en silencio por el techo, oliendo mi pánico y mi sudor, esperando solo el momento justo para atacar. Coloqué una de las linternas detrás del generador, apuntando hacia una pared de acero donde el calor se reflejaría con mayor intensidad, amplificando el contraste térmico, y me escondí a unos 5 metros, justo en la bifurcación, cubierto por una plancha de protección que usaban los técnicos para soldar en espacios confinados, una cúpula de acero, con la linterna apagada, el cuerpo tenso, los músculos listos para reaccionar, como un resorte viejo al borde de romperse por la presión acumulada. Y entonces esperé con los dientes apretados, con los ojos muy abiertos, escuchando atentamente, y fue ahí, en esa pausa, donde escuché una vibración leve al principio, apenas un cosquilleo en los nudillos apoyados contra la roca, y luego un sonido más claro, más orgánico, una exhalación lenta que parecía surgir desde las entrañas del túnel como una brisa que anunciaba el movimiento de algo enorme que se desplazaba. Sabía que vendría, porque el calor era su señal, y si había algo que esa criatura no podía resistir, era el pulso térmico de un cuerpo vivo o, en este caso, de una máquina imitando la vida, brillando en la oscuridad con el fulgor del engaño, y yo apostaba todo a que no distinguiría la diferencia, o que al menos, que se acercara lo suficiente para que fuera tarde para ella. Oí un crujido leve, repetitivo, casi seco, como si algo pasara sus extremidades por encima de la roca, tanteando, palmeando, reconociendo la textura de las paredes y el calor del ambiente con la lentitud propia de un cazador experimentado, uno que no necesita correr porque ya sabe que su presa está atrapada, y al oírlo, supe que el anzuelo había sido mordido, que la simulación de calor producida por el generador viejo, sobrealimentado y mal sellado, había resultado efectiva, porque la criatura se movía directa hacia él, atraída no por la forma sino por la vibración térmica que se colaba por cada rincón del túnel, y al saberlo, no sentí alivio, no todavía, sentí algo más crudo, más primitivo, una mezcla venenosa de satisfacción y pánico, porque ahora estaba más cerca que nunca, porque ahora vendría con todo su cuerpo, y esta vez no pasaría arrastrándose en el techo ni deslizándose entre muros, esta vez emergería completamente. Vi su sombra primero, una distorsión informe proyectada por el calor del generador sobre la plancha metálica del fondo. El tiempo se dividió en dos mitades, el antes y el después de verla de frente, de pie, ocupando el túnel con su masa colosal, hecha de escamas partidas, de carne rugosa, de placas de piel que vibraban con un sonido tan bajo que parecía surgir desde la roca misma, y ese fue el instante en el que comprendí, sin margen de duda, que lo que había delante de mí no era simplemente una criatura nacida del subsuelo, sino un ser construido por él, por la presión, por el tiempo, por la oscuridad, por él. Silencio absoluto de milenios comprimidos hasta forjar esa forma sin ojos, sin voz, sin historia conocida, pero con una voluntad indiscutible de supervivencia y dominio. El túnel temblaba bajo mis pies, la vibración de su cuerpo desplazando aire y piedra, por la manera en que cada una de sus patas se afianzaba en la superficie como si la conociera mejor que nosotros, y cuando se detuvo frente a mí, a escasos metros, ocupando casi todo el espacio disponible con su forma asimétrica y palpitante, supe que no tendría una segunda oportunidad,
que no habría más maniobras, ni huidas, ni engaños, que aquello era el final, que ambos lo sabíamos, que habíamos llegado al punto donde la cacería se cerraba y solo uno podía cruzar la línea del fuego. Tenía en la mano la barra de acero que había arrancado del soporte del generador minutos antes, una pieza maciza, oxidada en los extremos, aún caliente por la cercanía con el sistema de ignición, y la sujetaba con los nudillos blancos, con la respiración detenida, y mientras la criatura avanzaba un paso más, dejando atrás la curva del túnel que conducía a la cámara de carga, comprendí que no atacaría con violencia repentina, que estaba observando, midiendo, decidiendo cómo acabar conmigo con la menor resistencia posible, y en ese cálculo, en esa pausa, vi la única abertura, la única fracción de segundo en la que el cuerpo se deslizaba hacia un costado, en la que su mandíbula se entreabría para exhalar, para detectar mi posición exacta por el calor o el aliento o el miedo, no lo sé, y en ese momento me lancé sin pensar. No fue un movimiento limpio ni una embestida elegante, fue un salto torpe impulsado por el pánico y la certeza de que era eso o ser partido por la mitad como los otros, un salto que me hizo chocar contra su flanco izquierdo, contra esa piel rugosa y caliente, llena de protuberancias que se movían como si respiraran solas, y con todo el peso de mi cuerpo, con toda la desesperación acumulada, le clavé la barra de acero justo debajo de lo que parecía una articulación mandibular, un espacio húmedo y blando que se abrió con un crujido pastoso, emitiendo un chorro viscoso que me cubrió la cara y el pecho con algo pestilente, y que hizo que la criatura se agitara con un espasmo que sacudió el túnel entero, golpeando los muros con sus extremidades como si intentara arrancarse el dolor, como si no esperara que algo tan pequeño pudiera herirla. Rodé por el suelo cubierto de ese líquido y fragmentos de piedra, con los oídos zumbando por el impacto, con el brazo derecho dolorido por la fuerza del golpe, y con los dedos aún aferrados al detonador que había guardado contra mi pecho, apreté el botón, como quien enciende una luz en medio de la oscuridad, como quien pulsa un interruptor sin saber si funcionará, si detonará el infierno o si simplemente fallará. La cuenta atrás comenzó con un parpadeo silencioso, una pequeña luz roja que se encendía y apagaba cada segundo, y mientras me arrastraba hacia la galería de evacuación, con la mandíbula apretada oí el sonido que jamás olvidaré, un grito largo, subterráneo, que no era solo físico, sino que parecía extenderse por el espacio y el tiempo, una protesta que retumbaba en lo más profundo de la mina y que hacía temblar los arcos estructurales, y la criatura ahora herida, acorralada y traicionada, reaccionaba no solo con furia sino con una desesperación que parecía humana. El estallido estaba cerca, yo lo sabía. Podía sentir la vibración creciente de los detonadores activándose, el zumbido seco que recorría los cables y las cavidades del túnel, y con los últimos restos de energía en las piernas, seguí avanzando, sabiendo que si me detenía un segundo, si me volvía a mirar, si permitía que el miedo tomara el control de nuevo, todo terminaría allí. El estallido fue una serie de pulsos brutales, profundos, interconectados, que se propagaron como un terremoto, una sucesión de impactos que no viajaban solo por el aire sino por la roca, por el metal, por los huesos, y que parecían tener la intención de destruir estructuras en fragmentos irregulares, y luego llegó el calor, no como una llama sino como una presión que lo envolvía todo, que se filtraba por los túneles, y entonces volé, no salté ni me impulsé ni me lancé, simplemente fui arrancado del suelo por la violencia desatada, arrojado hacia atrás con velocidad, convertido en una fracción de escombro más. La galería secundaria por la que había entrado momentos antes se transformó de pronto en una boca de salida, un canal de expulsión provocado por la detonación que, en lugar de derrumbarse sobre mí, se abrió como un conducto de salida, una herida rasgada por la onda de choque que me empujó a través del polvo y la oscuridad con la potencia de un proyectil, y aunque no fui consciente de cuántos metros recorrí, ni de cuántas veces mi cuerpo giró, se estrelló, rebotó o se detuvo, sí recuerdo el momento exacto en que todo se volvió blanco, no por la luz, sino por el zumbido que llenó mi cráneo, por el golpe sordo contra algo metálico que me dejó los pulmones vacíos, y la vista nublada por un velo rojizo que no sabía si era mío. Cuando por fin dejé de moverme, cuando el aire volvió a entrar a mis pulmones y la tierra dejó de rugir como un monstruo enloquecido, abrí los ojos y solo vi polvo, una neblina espesa que llenaba cada rincón del pasadizo, una sustancia densa como ceniza mezclada con grava, suspendida en el aire como un sudario mineral, y supe que debía moverme, no porque tuviera fuerza, sino porque la fuerza de voluntad era lo único que aún me funcionaba, así que gateé, repté con los codos, con las rodillas, con la cara pegada al suelo caliente,
sin pensar en el dolor de las costillas, en los cortes, solo pensando en avanzar el siguiente tramo hasta la salida. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. La galería se estrechaba a cada paso, como si hubiera sido sellada por siglos de abandono, y el techo crujía con la amenaza constante de un derrumbe, pero entonces vi un cambio en la textura de la piedra, una sección donde el polvo era más fino, donde el aire, aunque viciado, parecía moverse ligeramente hacia un único punto, y lo seguí. Seguí esa corriente como un animal cegado que se deja guiar por el olfato, y lo que encontré al final del túnel no fue una puerta ni una escalera ni un acceso técnico, sino una boca de ventilación deformada, agrietada por los sismos, abierta por el impacto de las detonaciones, una grieta irregular que ascendía con una curva lenta hacia la superficie, hacia un punto indefinido que aún no podía ver, pero que podía oler, porque en esa abertura se colaba por fin algo que no era polvo ni azufre ni vapor metálico, era aire frío, sucio, pero real, era el sabor del exterior, del mundo, del desierto, y supe que era allí donde debía ir. Me arrastré por la boca de ventilación con los pulmones ardiendo y los dedos desollados por el roce constante contra el metal corroído, con el cuerpo cubierto de sudor seco y partículas negras que se adherían como una segunda piel. Sentí el aire del exterior golpear mi rostro, una ráfaga cargada de arena, pero gloriosa, porque al levantar la cabeza, al sacar el torso de la grieta, al apoyar los codos sobre la tierra dura del Gobi, vi la noche, una noche inmensa y desprovista de estrellas, cubierta por nubes bajas y densas que se deslizaban sobre el campamento lejano, con algunas luces de reserva aún encendidas, apenas visible a medio kilómetro de distancia. Me encontraron al amanecer del día siguiente, no porque me estuvieran buscando, ni por algún protocolo de rescate bien ejecutado, sino porque una patrulla de inspección de rutina del campamento detectó la alteración en los sensores de presión atmosférica de las bocas de ventilación, un cambio sutil en el flujo de aire que indicaba una fuga o una rotura en el sistema sellado, y al acercarse encontraron la abertura a medio derrumbarse, la misma por la que yo había emergido horas antes, aún cubierto de tierra, con el rostro ennegrecido por el humo seco del estallido, los labios partidos y las manos heridas por el arrastre constante a través del metal desgarrado. No preguntaron mucho en ese primer momento, solo me cubrieron con una manta térmica, me dieron agua y me cargaron a una camilla con listones de aluminio que aún olían a aceite, y mientras me alejaban de la grieta, yo giré la cabeza apenas un momento, con los párpados pesados y la garganta seca, para ver por última vez esa abertura rasgada en la tierra, esa boca de piedra y óxido y que ahora volvía a sellarse bajo el viento. Me tuvieron en observación durante horas, en un módulo médico provisional, donde los doctores se turnaban para preguntarme cosas que no sabían cómo formular, porque la historia que yo contaba no encajaba en sus protocolos ni en sus informes, porque en su mundo no existían criaturas sin ojos capaces de sobrevivir bajo tierra, ni túneles que respiraban como organismos vivos, ni estructuras que se deformaban bajo el pulso de una inteligencia mineral, y aunque algunos tomaron nota, aunque otros fingieron atención, todos compartían la misma mirada, esa que se reserva para los que han visto demasiado o para los que se han roto por dentro, y pronto entendí que no me creían, o que no querían creerme, que la empresa no permitiría que aquella historia se convirtiera en una mancha sobre sus registros, sobre sus inversiones, sobre sus futuros contratos, así que optaron por la solución más antigua y efectiva, sellaron la entrada, sellaron cada acceso, cada galería, cada pozo de ventilación y cada sistema auxiliar, con hormigón, con placas reforzadas, con soldaduras dobles y capas de grava, y cuando terminaron, enviaron un comunicado general donde se explicaba que la sección había sido clausurada por inestabilidad geológica severa tras un derrumbe térmico de origen técnico que provocó daños estructurales irreversibles. No mencionaron a los desaparecidos, al menos no con nombres, solo los incluyeron en una lista ambigua de operarios no localizados durante el incidente y suprimieron cualquier registro visual, cualquier plano digital, cualquier mención de niveles inferiores en las copias del sistema de documentación interna. Pero yo tenía guardado en el interior de una cápsula transparente un fragmento de lo imposible, un trozo de carne arenosa, de piel grisácea y rugosa, que parecía inerte a simple vista, pero que al mirarla con atención mostraba pulsos mínimos, casi imperceptibles, y cada noche, desde entonces, cuando la oscuridad llena el cuarto y todo queda en silencio, abro el cajón donde la guardo y la observo, y me pregunto si está creciendo, si está despertando, porque a veces, cuando todo está en calma, me
parece que late al mismo ritmo que mi corazón. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.